Buenas tardes con todos. ¿Me escucha? Bueno, soy médico residente de Medicina Familiar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, hoy vengo a presentarles un tema muy importante para la población, que es acerca de diabetes y alimentación saludable. Son temas, creo yo, y que son bien importantes para la población, los pacientes, que sepan qué es la diabetes, qué medidas tomar ante el diagnóstico y qué medidas también tomar para prevenir la diabetes. Vamos a continuar. Como una introducción, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y se estima que más de 300 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad. Podemos ver el cuadro comparativo de los casos que han ido aumentando desde el 2000 al 2010, van ya 221 millones y actualmente ya contamos con 300 millones de personas a nivel del mundo. Tenemos en Perú en diferentes lugares, ¿no? En la zona norte, centro, oeste, este. El porcentaje ha igualado el número de mujeres como el número de varones. Entonces, epidemiológicamente, prácticamente tanto el porcentaje de mujeres y varones está siendo afectados y la edad promedio de afectación es a partir de los 30 años. Inclusive se están dando casos ya en menores de 30, jóvenes, ¿no? Pero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto. Bien, ¿qué es la glucosa? Ustedes me preguntarán. Pues la glucosa es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. ¿Qué alimentos? Pues los carbohidratos, las frutas, la comida, ¿no? La insulina es una hormona que produce el páncreas. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el páncreas? Es un órgano que precisamente nos va a ayudar a poder controlar los niveles de azúcar en la sangre, ya que la diabetes como enfermedad significa aumento de la glucosa en la sangre. Y esta glucosa no va a poder ser utilizada por las células como un organismo normal lo debería hacer. Entonces, cuando esto pasa, quiere decir que o bien nuestro organismo no está produciendo la adecuada insulina o no está produciendo los niveles normales de insulina. Entonces, algunas veces el cuerpo lo que va a hacer es hacer una resistencia, ¿no? Va a rechazar la insulina. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No, doctora? Me preguntarán, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se da este rechazo de la insulina, ¿no? Por nuestro cuerpo? ¿Por qué la glucosa se eleva? Entonces, tenemos los factores de riesgo, que es el historial familiar, ¿no? Si el paciente en la historia clínica, que nosotros debemos ser acuciosos, nosotros por eso les preguntamos, y a veces nos demoramos en la consulta, ¿no? Preguntándoles si su papá o mamá ha tenido de repente diabetes, o la abuelita, o algún pariente, ¿no? Cercano ha tenido diabetes. También preguntamos cuánto de ejercicio realizan, ¿no? Al día. De repente, no, pues yo, doctora, soy de oficina, paro sentadito en mi escritorio, en mi computadora, entonces ya vamos viendo un factor de riesgo que es el sedentarismo. ¿Y qué es el sedentarismo? Pues es estar en un solo sitio, no caminar, estar en un solo, sin movimiento, para que me entiendan, ¿verdad? Una dieta no saludable. Quiere decir que este paciente, le preguntamos, pues, ¿qué es lo que come usted? ¿No? Este paciente pues nos contestará, o ustedes nos contestan muchas veces, no, oh, doctora, a veces me voy sin desayunar y en el camino me como mi hamburguesa y mi gaseosón, ¿no? Un vaso de gaseosa. Listo, y eso es mi desayuno. Y mi almuerzo, pues a veces almuerzo tarde y es frituras también, ¿no? Sobrepeso. Y notamos el paciente que además al ingreso, pues está con un sobrepeso, está gordito, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de diabetes hay? El tipo 1, bueno, es más frecuente en niños. El tipo 2 es lo que más es el que más nos aqueja, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente se va a presentar, como vemos en la figura de esta persona con polo rojo, es un paciente obeso, ¿verdad? A simple vista lo vemos que es gordito y la diabetes tipo 2 generalmente es más frecuente
pues en estas personas, en los gorditos, ¿no? Y es la que más vamos a ver a nivel mundial, a nivel de nuestro Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro Perú pues comemos variedad de carbohidratos. ¿Cómo detectamos la diabetes? Me preguntarán. ¿Qué hago? De repente, sí, doctora, soy gordito, doctora, estoy consumiendo muchas grasas. Entonces, ¿cómo hago? De repente tengo ya síntomas. Exacto. Entonces, uno de los síntomas es la sed exagerada. Este paciente va a tener momentos de sed incontrolable, va a orinar mucho. Eso ya es en etapas avanzadas de la diabetes. Va a comer, va a tener ansias de comer a cada instante. Va a tener una baja de peso muy importante, ¿no? De repente en un mes ha perdido 5 kilos sin hacer dieta, sin hacer nada, y va a tener un decaimiento, ¿no? Todos estos son síntomas de la diabetes. Muchas veces algunos tienen cefalea porque tienen pues glucosas elevadas en algún momento y no se están dando cuenta, ¿no? Mareos también es otro de los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si tengo diabetes? Pues entonces, no debemos descuidarnos de nuestra salud y tenemos que ir a nuestro centro de salud más cercano. No necesariamente tenemos que ir a un hospital grande, podemos ir a un centro de salud donde nos pueda atender un médico general o un médico de familia y este nos va a indicar ciertos exámenes que sí necesitamos hacernos para poder diagnosticar la diabetes, ¿no? La glucosa, cuando es mayor a 200, una glucosa mayor a 126 en sangre, ya nos indica que nuestro cuerpo no está funcionando bien. Doctora, ¿y cuál es el valor normal de glucosa? Es 100. Menos de 100 es lo normal. Ya más de 100 nos está alarmando que ese páncreas, que esa insulina no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta, no? Si es que nos diagnostican diabetes, ya por los factores de riesgo que hemos mencionado, es que siempre, yo sé que de repente tienen algún familiar, un abuelito, algún hermano, tío que esté pues pasando por esta etapa que es la diabetes. Entonces, el paciente debe ser ordenado. Siempre tiene que asistir a sus consultas médicas, identificar los alimentos saludables. La glucosa en un diabético tiene que ser siempre menor de 130 en ayunas. Tiene que tener también una presión arterial, porque sabemos que la diabetes es una enfermedad que afecta diferentes órganos, y entre ellos está el sistema vascular. Entonces, tiene que tener una presión menor o igual a 130/80, y la hemoglobina glicosilada, que bueno, eso ya es parte del médico, que es el que va a diagnosticar con esto, tener una hemoglobina glicosilada menor a 7%, ¿no? Los pacientes desordenados pues no van a hacer ninguna de estas cosas y van a alterar estos se puede decir, estos ítems, ¿no?, que acabo de mencionar. ¿Por qué tenemos diabetes tipo 2? Bueno, ya como para poder definir el tema o ya afianzarlo, el peso, el sobrepeso es un factor de riesgo actualmente importante. Ya no es la obesidad solamente estética, sino también es un factor de salud. Tenemos que disminuir el consumo de azúcar, de Coca-Cola, de gaseosas, de sodas, de galletas. La actividad física es importante, no hay que estar sentados mucho tiempo. Si somos profesionales que trabajamos en oficina o que estamos sentados, de repente somos comerciantes en el mercado, tenemos que caminar cada 10 minutos y si es posible media hora caminar en el parque, ¿sí? Entonces, ¿la diabetes es una enfermedad benigna? Sí, claro que sí. ¿Se cura? No, pero se puede controlar. Las complicaciones en el diabético pues serían, como ya les he dicho, el pie diabético, ¿no? El pie diabético, las encefalopatías, que son ya la retinopatía, que habrán escuchado en algún momento que, sí, tengo un familiar que ya está ciego, ¿no? Porque la diabetes también va a afectar los ojos, la piel, los nervios, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestra diabetes? ¿Cómo? Asistiendo a los programas educativos, ¿no? Aprendiendo a comer, asistiendo a la consulta médica, cumpliendo con la toma de los medicamentos, ¿no?, para la diabetes. Y bueno, el chequeo en un paciente diabético una vez al año, fondo de ojo. También hay que hacer nuestro examen de los riñones, que ya el médico general o el médico de familia les va a indicar qué exámenes se van a tomar. También una visita al cardiólogo, porque la diabetes también afecta la parte del corazón. Evaluar mis pies, ¿no? Porque sabemos que
la parte de los pies está vascularizada y la diabetes lamentablemente también afecta con el pie diabético, ¿no? Mis controles de colesterol y mi glucosa, siempre tiene que estar mensualmente mi glucosa. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de diabetes, vamos a hablar sobre los estilos de vida, de la vida saludable en la diabetes mellitus y en la población en general. Es importante que nosotros tengamos en cuenta muchos factores, ¿no? Sobre todo para que estos cambios de estilo de vida se puedan dar y el paciente se pueda ver beneficiado. Sobre todo, educar y controlar la diabetes. Luego, terapia nutricional médica, también la actividad física y sobre todo también dejar de fumar. ¿A qué nos referimos con la educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes? Es importante que nosotros, como profesionales de la salud, informemos al paciente sobre su diagnóstico, ¿no? Que le hagamos partícipe y sobre todo le demos el conocimiento necesario de lo que la enfermedad puede contribuir con el tiempo si es que si no se trata como debe ser, ¿no? Es por eso que este pacientito que ya es diagnosticado de diabetes mellitus debe recibir un constante chequeo y sobre todo explicarle las contraindicaciones y las complicaciones que pueden existir durante su enfermedad. Es importante también la terapia nutricional. ¿Por qué? Porque con esto lo que el paciente que ya presenta la enfermedad de la diabetes puede alcanzar y mantener metas de su peso, ¿no? Alcanzar objetivos individualizados, sobre todo en las glucosas, en la presión arterial y en los lípidos que vienen a ser el triglicéridos, el colesterol, ¿no? Y sobre todo, al tener bien controlada esta diabetes mellitus, va a haber un retraso o prevención de las complicaciones, como ya mencionó mi compañera, ¿no? Habiendo daño, pues, a nivel del ojo, ¿no? A nivel ocular, a nivel del corazón, a nivel renal. Es importante que el paciente sepa que debe reducir y controlar su peso. ¿Por qué? Porque al pacientito ser un poco obeso, esto va a contribuir a que haya mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de otro tipo de mortalidades que se asocian muchas veces a la diabetes. Entonces, lo ideal es que sea un paciente que disminuya de peso o que guarde, pues, un peso ideal, ¿no? Porque esto va a ayudar a que mejore sobre todo la eficacia de los medicamentos y sobre todo porque va a mejorar el perfil del riesgo cardiovascular. Aquí podemos ver que es muy importante también hacer una medida, ¿no? de la circunferencia abdominal, ¿no? Acá vemos a un médico que está midiéndole la barriguita a su paciente y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal, lo normal es de 20 a 25 kilogramos sobre metros cuadrados en los adultos, ¿no? Entonces, podemos observar que aquí ya hay un riesgo, ¿no? Si es que en las mujeres hay una medida de 80 a 88 y un alto riesgo cuando ya son mayor de 88 centímetros. Y en los hombres, de igual manera. Aquí tenemos ya un riesgo cuando es de 90 a 102 y tener mayor de 102 centímetros ya nos indica un mayor riesgo que podamos tener más adelante diabetes mellitus, ¿no? Es importante que nosotros también hagamos ejercicio. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que los pacientes con diabetes mellitus puedan disminuir los niveles de glucosa. Es importante que debemos recordar que durante el paciente con glucosas elevadas, mayor de 200, primero debe disminuir los niveles de glucosa antes de empezar el ejercicio. Así que no debemos olvidar que si nosotros queremos empezar a hacer nuestro ejercicio, tenemos que medir primero nuestra glucosa para así evitar complicaciones.
¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios? A nivel del corazón, va a fortalecer el corazón, va a reducir el riesgo de formación de coágulos en los vasos, va a favorecer la eliminación del colesterol. A nivel intelectual, lo que va a ayudar es, a nivel del sistema nervioso, va a ayudar también a favorecer la autoestima, va a mejorar el estado de ánimo, mejorará el sueño y las funciones cognitivas. Y a su vez va a ayudar a que la persona se sienta, pueda tener mayor participación social. A nivel del sistema musculoesquelético, lo que va a ayudar es que va a producir mayor masa muscular, mejorará la fuerza y la flexibilidad. Va a favorecer también la movilidad articular, va a evitar la descalcificación, va a mejorar la velocidad de la marcha y sobre todo, algo muy importante que va a mejorar el equilibrio y los reflejos. Y entre otros, es que el ejercicio va a conservarnos más ágiles, más atentos, ¿no? Va a regular los niveles de glucosa, que esto es muy importante, sobre todo en los pacientitos que tienen diabetes mellitus, ¿no? Sobre todo va a evitar el sobrepeso y la obesidad. Y también va a reforzar lo que es el sistema inmunológico. Podemos ver que hay diferentes tipos de ejercicios, tanto de resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. Entonces, lo recomendado en los pacientes es que puedan hacer unas caminatas durante 30 minutos. Puede ser 5 veces durante la semana o intercalado, ¿no? Pueden caminar, pueden hacer danza, aeróbico, ¿no? También hay pacientes que les gusta hacer natación o ejercicios acuáticos, o también hay pacientitos que les gusta manejar bicicleta, que también puede ser. Algunos que les gusta el canotaje, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? O solo simplemente subir escaleras, ¿no? Pero debemos tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que ya tienen diagnosticado una alteración o una complicación de la diabetes. A esto le llamamos lo que es la retinopatía diabética, al que viene a ser una complicación a nivel ocular. Entonces, en estos casos debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este paciente no puede hacer el ejercicio, porque puede haber un riesgo de que haya una hemorragia vítrea o quizás un desprendimiento de la retina. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso de pacientes. Y también en los pacientitos que tienen neuropatía, ¿no? Lo ideal es que ellos también hagan un ejercicio moderado, ¿no? No sobreexigirse más de lo que pueden. Es importante también que el paciente deje de consumir el alcohol. ¿Por qué? Porque esto va a producir mayor riesgo, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares, una muerte prematura y sobre todo va a producir complicaciones más que todo a nivel vascular, ¿no? Es por eso que es importante que el paciente, cuando ya se entere o sepa, ¿no? Bueno, no solo en los pacientes diabéticos, sino en toda la población en general, es importante que no consuman tampoco alcohol ni tampoco tabaco, ¿no? O reducir al menos el consumo, porque se ve que produce mejor manejo de la enfermedad en sí. Hemos visto que también el tener una dieta saludable puede dar mucho beneficio en la enfermedad y sobre todo a la población en general. ¿Por qué? Porque al tener una alimentación balanceada, tanto sea como la alimentación rica en verduras, en frutas, en granos secos, en pescados, ¿no? En menestras, se ha visto que ha reducido, ¿no? Sobre todo el riesgo cardiovascular. También ha disminuido lo que es los accidentes cerebrovasculares y sobre todo ha disminuido, ¿no? Sobre todo muchas enfermedades que son muy comunes, ¿no? Y que ahora son pues prácticamente el boom, ¿no? Que son como son la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras. Entonces es importante que el paciente
logre tener buenos hábitos, ¿no? Es importante que no se salteen los horarios de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante, ya que algunas veces el hecho de no comer nuestros alimentos a la hora de vida hace que nuestro metabolismo trabaje el doble, ¿no? También durante el momento que comamos, ¿no? Debemos solo solo debemos dedicarnos a alimentarnos y no ver la televisión, ¿no? Debemos masticar bien los alimentos, evitar los azúcares, sobre todo las gaseosas, los jugos, ¿no? Más que todo los licuados, y sobre todo, con tiempo debemos planificar la lista de compras para no equivocarnos al comprar otro tipo de cosas que quizás nos puedan perjudicar en nuestra salud. Y sobre todo, ante cualquier duda, debemos siempre consultarle al médico o al nutricionista, que también ellos te podrán aclarar todo lo que es, todas las dudas que tengas. Gracias. Bueno, habiendo visto lo que es la diabetes, las consecuencias, y haber visto también cómo podemos prevenir, algo que es importante es la alimentación. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el plato saludable, ¿no? Donde vemos acá un gran ejemplo, que este está distribuido en lo que es 3 partes, ¿no? Y vemos que una mitad del plato está con vegetales, donde prima lo verde, mayor porcentaje de verdes, y la otra mitad está dividida en 2/4 partes. La primera cuarta parte tiene que estar en base a lo que son los carbohidratos. Ahí involucra prácticamente lo que vendría a ser el arroz, el fideo, la papa, incluyen también las menestras. Entonces, la porción, es importante tener una porción adecuada en cuanto a carbohidratos. Si bien es cierto, es necesario, pero es el que también más va a deteriorar la dieta de un paciente con diabetes. La proteína no deja de ser importante, ya que es la que nos va a dar la fuente de energía junto con la proteína, con los cereales, y además nos va a nutrir al músculo. Entonces también hay una porción que nos dice que tiene que ser proporcional a los carbohidratos. Dentro de lo que vendría a ser esto, si bien es cierto, se dice que es un plato para pacientes con diabetes, pero en realidad es un plato saludable en el cual deberíamos acostumbrar a comer toda la población, enseñar a nuestros pequeños de cómo deben alimentarse, porque finalmente lo que es la diabetes nos está ganando cada día a nivel mundial. Nuestro país no está no está fuera de eso, y pues finalmente quienes van a cambiar el país en cuanto a las enfermedades crónicas, pues son nuestras nuevas generaciones, ¿no? Pero eso tiene que ir con la conciencia de nosotros los adultos, los papás, los educadores, para poder modificar eso. Acá vemos más ejemplos de lo que vendría a ser un plato saludable, donde siempre va a primar los vegetales, ¿no? Vemos siempre lo verde y se mantiene lo que viene a ser la cuarta parte de proteínas y la cuarta parte de carbohidratos. Acá vemos un ejemplo muy fácil en que los pacientes con diabetes y en general la población debería acostumbrarse a alimentarse. Hablamos que la porción de queso debería ser dos dedos de nuestra mano. La porción de mantequilla tendría que ser simplemente la tercera parte de un dedo. La porción de carnes o proteínas puede ser el filete de pollo, filete de carne, filete de chancho, el filete de pescado. Tendría que ser el tamaño de nuestra palma de la mano, como está indicado acá. Y la porción de verduras es la que más proporción tenemos que consumir, ¿no? Acá vemos ambas manos, que es la porción o el tamaño de verduras que tendríamos que consumir para tener un plato saludable. Hablamos de lo que son
poquito de carbohidratos, pastas, que si bien es cierto sí lo pueden consumir, pero con moderación, ¿no? Se dice que tiene que ser el tamaño de nuestro puño. Igualmente los postres, como los helados, mantienen la misma proporción. Hablamos un poquito de lo que es las carnes rojas. Generalmente nos va a producir bastantes toxicidades y nos va a producir algunas alteraciones, ¿no? Principalmente por la acumulación de grasa en las arterias, nos va a producir mayor riesgo de padecer cataratas a nivel oftálmico, a nivel de los ojitos. Los cálculos renales también están muy relacionados al excesivo consumo de carne. El tema de la artritis también. Las carnes rojas, también hay variedad de ellos, ¿no? Hablamos de las carnes de res, la carne de cordero, pero en proporción la carne de cordero tiene mucho más cantidad de lípidos o grasas, si quisiera decir. Entonces es importante también diferenciar el tipo de carne el cual vamos a consumir. Esto nos va a traer un riesgo en lo que viene a ser la hipertensión, aumentándonos los ateromas, formándonos placas ateroscleróticas, lo que va a producir alteraciones vasculares. También nos va a aumentar el peso corporal entre un 30 a 70%. Aumenta el deseo de comer. En realidad, bueno, una persona que come carne, carnívoro, pues tiene más deseo de comer carne. La digestión es mucho más lenta, aproximadamente está entre unas 6 horas. Y, bueno, si bien es cierto, es la que más tiempo nos llena. Y, bueno, nos va a producir ciertos malestares en cuanto a lo que vendría a ser la digestión, ¿no? También está relacionado con el mal aliento y personas que tienden a sudar con un olor un poco desagradable, se quiere decir. Con esto no quiero satanizar a las carnes, si bien es cierto, tiene muchas cosas en contra, pero en realidad es la que más nos aporta en el tema nutricional en cuanto a las proteínas. Acá vemos un ejemplo de lo que normalmente en las kilocalorías que deberíamos consumir por día y el ejercicio que tendríamos que hacer para poder eliminar estas calorías. Es decir, si yo me como una hamburguesa, tendría que hacer más o menos 70 minutos de bicicleta o ir a trotar unos 40 minutos o irme a jugar unos 55 minutos o salir a caminar con mi mascota o caminar yo solo más o menos 98 minutos. Y acá es una tabla que es simplemente para ejemplificar cómo nuestra alimentación tendría que estar de acorde a lo que es nuestra actividad física para poder quemar esas calorías y evitar el sobrepeso. Dentro de las carnes con mayor valor proteico tenemos al pescado, ¿no? Diferente variedad de pescado, donde vemos la proporción de proteínas que es casi muy similar, dentro del 19 a 23%, que es la que más alta de proteínas tiene, o sea, como lo vuelvo a repetir. Cualquier pescado es muy bueno en cuanto al aporte proteico. Pero tenemos una deficiencia en cuanto al pescado. Si bien es cierto, tiene un gran valor proteico, pero en el tema del hierro, es decir, para poder prevenir lo que es la anemia, tiene bajo porcentaje. No se compara a lo que vendría a ser las carnes rojas, que tienen mucho mayor cantidad de hierro y en realidad, si se dan cuenta con este ejemplo, lo único que quiero dar a mostrar o a conocer es que siempre hay que proporcionalizar lo que son las carnes. No podemos satanizar la carne roja porque es importante en cuanto al aporte de hierro,
no podemos satanizar otras cosas, por ejemplo, los carbohidratos, porque en base a los carbohidratos yo voy a tener la energía necesaria para poder hacer mis actividades. Pero sí hay que tratar de ver lo que son las cantidades. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a lo que vendría a ser la diabetes y la alimentación saludable con el plato saludable. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.